Gracias a todos, gracias Ángel, Ani, realmente un trabajo formidable. Gracias, Frank. Te confieso que estaba un poco asustado con la bolsa, me tenía un poco ansioso porque puso el busto de Martí con todo esto de ISIS y todo. De pronto yo dije, nada, ahí está la cabeza del tirano, vamos a homenajear a Martí, ¿verdad? ¿Cómo se debe? En el Chacal. Sí. Gastón Vaquero dijo, hay que escribir o hablar sobre él, se refería a Martí, sean cuales sean nuestras posibilidades de agregar algo a lo mucho ya dicho, porque la magnitud de su genio, la riqueza de su personalidad, no están agotadas por el océano de páginas y de palabras que pesa sobre él. Y esta noche es un intento de cumplir con eso. La idea de la transnación. Cuando hablamos de transnación, estamos hablando del país fuera de su territorio. En otras palabras, el país que sale ya del territorio físico nacional. Algunos pues le llaman diáspora, pero yo sé que muchos tienen problemas con esa palabra diáspora, porque todo exilado es parte de la diáspora, pero no toda la diáspora es parte del exilio. Pero yo no tengo problema con la palabra diáspora porque esa traducción del griego de dispersión, en efecto, quien impactó históricamente la palabra diáspora fueron los judíos en un exilio de la tierra de Israel. Así que realmente está en lo acertado. Aparte, el tipo de dictadura como la que hay en Cuba, el separar lo político de lo económico no es posible. Por eso es que se puede acomodar. Tenemos que entender el poder de lo que es una migración. En el mundo hay más de 250 millones de inmigrantes de primera generación. Estamos hablando del 3% de la población del mundo. Pero ese 3% tiene una influencia extraordinaria. Cuba, con sus 11 millones y más de habitantes, teniendo cerca de 2 millones de personas fuera de su territorio, estamos hablando cerca del 20%. O sea, Cuba rompe el molde de la normalidad en cuanto a tener a sus ciudadanos fuera de su territorio. Y curiosamente, cuando miramos esa emigración del siglo XIX, del siglo XX, la conexión política está presente en todo momento. En otras palabras, el caso cubano no se puede hablar de vivir fuera de su territorio sin tener una implicación política. Martí fue un desterrado por excelencia. La nación cubana transnacional, y me gusta la noción de transnacional porque creo que en la diáspora a veces se pierde las raíces porque uno se queda asimilado por el país donde va. En cambio, la noción de la transnación es que uno transporta con uno, aunque esté viviendo en otro país, su costumbre, su cultura, su fe y hasta sus principios políticos y morales. El maestro enfrentó mucho de los mismos problemas que nosotros estamos viviendo ahora, precisamente con la noción de Cuba en su transnación. El castrocomunismo tiene como objetivo principal precisamente penetrar y neutralizar ese concepto de la transnación. La batalla ahora es fuera de su territorio, la batalla por la libertad de Cuba. Por eso es importante no perder de vista lo que el maestro se enfrentó en su época. Muchas de las cosas que nosotros nos quejamos
y nos sentimos que está perdido, porque nos sentimos frustrados, disgustados, cuando vemos que algunos de nuestros conciudadanos no comparten esa misma lucha, y perdemos de vista porque la historiografía en gran medida nos hace ver algo que realmente no fue así. Ángel en parte tocó eso, y una de eso es las minorías es lo que hacen la historia y producen los cambios. El maestro, en una carta que le hace al presidente de los clubes patrióticos, y hay que entender, el Partido Revolucionario Cubano se basa de un conglomerado cerca de 127 clubes patrióticos. En otras palabras, clubes, asociaciones políticas que mantenían su autonomía a pesar de estar unidos en el denominador común de querer la libertad de Cuba. Pero Martí le dice, y cito, hay muchos cubanos contentos con la ignominia. La generación a quien toca hoy resolver se ha criado en la irresolución. En una carta al secretario del Cuerpo de Consejo de Cayo Hueso, le dice, es verdad, señor secretario, que las empresas históricas son imposibles cuando no las desea y alienta la voluntad de un pueblo, pero la misma voluntad de un pueblo parece ineficaz para realizar la obra complicada y minuciosa de dirigir y administrar su propia virtud. Si este trabajo, grato solo por el placer del sacrificio y la satisfacción de la conciencia, no es tomado a pecho por una suma corta y decisiva de hombres que no necesitan de aparato ni estímulo para el cumplimiento de su obligación, sino que miden su capacidad de atenderla por la necesidad pública de que sea atendida. En otras palabras, Martí estaba consciente que gran parte de las personas que compartían ese espacio de exilio con él no tenían el entusiasmo y no iban a ser capaces de llevar a Cuba la acción necesaria. Y esto no es un fenómeno cubano solo. En los Estados Unidos, con la guerra de independencia, una tercera parte quería la independencia, otra tercera parte quería que se quedaran los británicos y otra tercera parte le importaba un bledo. En el caso de Cuba, podemos decir algo muy parecido. Y no podemos olvidar que habían más cubanos sirviendo los intereses de la metrópoli que los que estaban luchando en la Manigua. Entonces, no nos podemos sentir, no nos debemos sentir solo, ni que somos una anomalía histórica, porque no es el caso. Vamos a hablar de la noción de Martí de ver la patria dentro y fuera de Cuba como un solo fenómeno. Dos de los documentos más importantes que plasmaron el pensamiento martiano, el Manifiesto de Montecristi, las bases y el estatutos del Partido Revolucionario Cubano, ambos hacen explícita mención de la unión entre el destierro y Cuba intramuros, hablando como si fuera uno. La República de Cuba, queridos amigos, se funda en la percepción de lo que se estaba viviendo fuera de su territorio según la perspectiva de Martí. Esa gran guerra de independencia en 120 Front Street, el apartamento 13, que fue el despacho de Martí, fue donde se preparó la mayor parte de esa gesta. No podemos separar lo que es el concepto de república en la diáspora, el exilio. Y hay algunos experimentos que ocurrieron que poco se ha escrito. Carlos Ripoll fue uno de los pocos que profundizó, y esos fueron ciudades que surgieron en la Florida, llenas de cubanos, precisamente que Martí vio en esas comunidades lo que había que transportar a Cuba. Una ciudad que se llamaba Martí City, que estaba cerca de Ocala. En Georgia había una ciudad, la Cubana City, que fueron ciudades donde empresarios de tabaco, para competir con Cayo Hueso y con Tampa, pues
sirvieron de imán para llamar a Cuba. En el caso de Martí City, eran gobernados todos por cubanos. El único americano había nacido en Cuba y era de padre norteamericano. El resto era un consejo de cubanos. Martí vio en esto algo que realmente nos tiene que dar ánimo, porque nosotros estamos viviendo una Cuba del futuro, porque Cuba se ha rescatado fuera de su territorio, y esto lo percibió Martí, y siempre eso hizo esa diferencia de lo que era Cuba y lo que no era Cuba. Y voy a citar porque me parece algo muy importante de tener en cuenta. En uno de los clubes que se formó en Calle Hueso, se llamaba Club Santa María del Rosario, Martí, y esto lo desglosó en el periódico Patria: el Cayo es un libro, se está refiriendo a Calle Hueso, a veces es un templo. El Cayo es un buen ensayo de república, de nuestra república. Y en Patria también habla, y aquí se está refiriendo de nuevo a lo que estaba viviendo en Martí City, que de nuevo era una especie de suburbio en Ocala, y en la ciudad, en la cubana, que está en Georgia, en Thomasville. Y él dice: acá en New York el cubano anda acogotado en su gabán y pálido y murmurón, porque no haya cara que no sea pared, y la ciudad la echa volvida y el clima lo azota. Allá en la Florida Nueva trabaja de obrero en la mesa, y en su ciudad de explorador echa pinos abajo, seguía a oscuras por la calle reciente, lea prima noche, rodeado de la mujer y los hijos, en el silencio grande y puro de la naturaleza que acaba de despertar a manos del hombre. Volverá Cuba un pueblo de creadores. Por eso no se ha de ver con pena el nacimiento de un pueblo nuevo de cubanos, porque aprietan la amistad independiente y viril entre el cubano y el norte, refiriéndose a los Estados Unidos, necesaria para el honor y la paz de ambos pueblos, porque en ellas se habitúa el cubano a las artes de producir y administrar que le veda España a Cuba, y sin los cuales podría ser infructuoso o muy turbada su independencia política, y porque con el crédito de los desterrados se limpia la casa para los que en la hora próxima e inevitable del sacrificio fecundo huyen a buscar en tierra agradecida como la floridana el hogar. Por eso no se ha de ver con pena el nacimiento de un pueblo nuevo de cubanos, porque aprietan la amistad independiente y viril cubano, y sin los cuales podría ser infructuoso tumbado su independencia política, y porque con el crédito de los registrados se limpia. Pues, esto me lo grabó aquí lo mismo. Pero más importante de la experiencia de Martí con el destierro, yo creo que hay un paralelismo extraordinario, porque el hecho de que Cuba fuera de su territorio produce 9 veces lo que se produce en la isla de Cuba es impactante. Por eso no es casualidad que la dictadura pues busca precisamente el subsidio de esos cubanos. Para lograr eso, pues claro, tiene que promover la ambivalencia moral, la ambivalencia cultural, y en eso está su gran ofensiva. Pero esto no lo inventaba el castrocomunismo. España trató exactamente lo mismo. Y Martí, recalcando esa diferencia cualitativa de patriotismo, dijo, y cito, y esto es de Patria: Cuba no es la contentadiza cómplice del gobierno de corrupción que traspasa y pudre lo que le queda allá en la tierra de carácter del país, con la política mendaz que solo vive por el pretexto que tienen con ella para la inacción o la acción nula y pueril los cubanos cobardes. Cuba es el clamor de gratitud con que los cubanos dispersos por la tierra entera acuden como soldados a la lista, a escribir sus nombres en el nuevo esfuerzo ordenado y generoso. Esta es Cuba y no otra. Con nosotros están los verdaderos vivos, con nosotros están los que dicen la verdad, y los muertos
están con nosotros. O sea, Martí estaba consciente que había un gran movimiento tanto por el lado del anexionismo como por el lado del autonomismo. Nosotros podemos ver en estos momentos, en otras manifestaciones, exactamente esos movimientos, con argumentos muy similares, y el régimen, tanto el español como el Castro comunista, que busca aplanar ese reclamo legítimo de querer una libertad genuina. Y yo sé que esto que le voy a leer ahora lo han escuchado, pero me parece tan importante, y yo no me canso de leerlo, espero que ustedes no se cansen de escucharlo. Nos trajo aquí la guerra, y aquí nos mantiene el aborrecimiento a la tiranía tan arraigada en nosotros, tan esencial a nuestra naturaleza, que no podríamos arrancárnoslas sino con la carne viva. ¿A qué hemos de ir allá? Hablando de ir a Cuba. Cuando no es posible vivir con decoro, ni parece aún llegada la hora de volver a morir. ¿A qué iríamos a Cuba? A oír chasquear el látigo en espaldas de hombres, en espaldas cubanas, y no volver, aunque no haya más armas que ramas de árbol, a clavar en un tronco, por ejemplo, la mano que nos castiga. Ver el consorcio repugnante de los hijos de los héroes, de los mismos empequeñecidos en la impureza y los vicios importados que ostentan antes los que deberían vivir de espaldas a ellos su prosperidad inmunda. Saludar, pedir, dar nuestra mano, ver a la caterva que florece sobre nuestra angustia, como las mariposas negras y amarillas que nacen del estiércol en los caminos, ver un burócrata insolente que pasea su lujo, su carruaje, su dama, ante el pensador augusto que va a pie a su lado, sin tener de seguro dónde buscar en su propia tierra el pan para su casa. Ver en el bochornoso a los ilustres, en el desamparo a los honrados, en complicidades vergonzosas al talento, en compañía impura a las mujeres. Sí, los frutos de su suelo al campesino que tiene que ceder al soldado que mañana lo ha de perseguir hasta el cultivo de sus propias cañas. Ver a un pueblo entero, a nuestro pueblo, en quien el juicio llega hoy, a donde llegó ayer el valor, deshonrarse con la cobardía o el disimulo. Puñal es poco para decir lo que eso duele. Ir a tanta vergüenza, otros pueden, nosotros no podemos. Esto tipifica la realidad que vio Martí y es parte de nuestra realidad. Y para cerrar, pues, vuelvo a citar Martí bien brevemente. No hay hombre sin patria, ni patria sin libertad. Gracias.